Tú no eres mi hermana. Esa frase, tan directa y desgarradora, resonó con fuerza en el mundo del corazón cuando Terelu Campos decidió hablar sin filtros, sin medias tintas, hundiendo a Rocío Carrasco en medio de una guerra que parecía no tener fin, un conflicto que gira en torno a dos nombres que ya son historia viva de la prensa rosa, Gloria Camila y Rocío Flores. En la actualidad, la tensión ha alcanzado un punto álgido, y Terelu, con su experiencia y sin miedo a confrontar, ha desatado una tormenta mediática que afecta no solo a las protagonistas directas, sino a todo el entramado familiar que, durante años, ha sido foco de atención y polémica. Todo comenzó cuando Terelu, en un programa de televisión donde la sinceridad se ha convertido en un arma, decidió romper el silencio sobre la relación que une o más bien separa a Rocío Carrasco con sus hijas, Rocío Flores y Gloria Camila, hija esta última del torero Ortega Cano, pero que se encuentra muy ligada sentimental y mediáticamente a la figura de Rocío. La presentadora y colaboradora, conocida por su habilidad para analizar sin rodeos, lanzó un mensaje contundente que hizo temblar a más de uno. Tú no eres mi hermana, Rocío. Porque una hermana no actúa así, porque una hermana no puede hacer lo que tú has hecho. Las palabras de Terelu no surgieron de la nada. La relación entre Rocío Carrasco y sus hijas ha sido, desde hace años, el epicentro de una guerra pública y privada, un drama familiar que ha sido transmitido al gran público con el morbo y la expectación propios de un culebrón sin final. Pero lo que hizo Terelu fue ir más allá, cuestionando no solo las acciones de Rocío Carrasco, sino también su sinceridad, su forma de gestionar el dolor y las heridas abiertas que, aparentemente, jamás podrán cerrarse. Para entender la magnitud de esta explosión, es necesario remontarse a los orígenes de esta fractura, un pasado marcado por episodios dolorosos y decisiones que han dejado huellas imborrables. Rocío Carrasco, hija de la icónica Rocío Jurado, siempre ha estado en el ojo del huracán mediático, pero nunca tanto como desde que se produjo la ruptura con sus hijas, que se alejó de ella tras el mediático juicio y las polémicas declaraciones que siguieron a la denuncia de malos tratos contra su exmarido Antonio David Flores. Un punto de inflexión que no solo marcó su vida personal, sino que reconfiguró por completo el paisaje del corazón español. Gloria Camila y Rocío Flores, por su parte, han tenido que vivir en medio de esa batalla, convertidas en protagonistas involuntarias de una historia que no pidieron contar, pero que las ha acompañado desde la infancia y las ha moldeado en figuras públicas con opiniones divididas y, en muchos casos, enfrentadas. Las tensiones entre ellas y su madre han sido una constante, y aunque han existido momentos en los que se ha hablado de posibles acercamientos, la realidad es que las heridas parecen demasiado profundas para una reconciliación sincera. Terelu, conociendo el entramado desde dentro y siendo una figura respetada en el mundo del entretenimiento, no dudó en expresar su opinión con una dureza que sorprendió a muchos. Afirmó que la actitud de Rocío Carrasco hacia sus hijas era, en su opinión, injusta y dañina, que había culpado a las jóvenes sin considerar el daño que eso les ocasionaba, y que ese comportamiento no podía permitirse desde una madre que, en teoría, debería ser su mayor apoyo. No se puede jugar con las emociones de los hijos, ni utilizar el sufrimiento como arma, sentenció Terelu, dejando claro que su crítica no era solo hacia una persona, sino hacia todo un sistema que ha permitido que esta situación se perpetúe. El efecto de estas declaraciones no tardó en sentirse. En redes sociales, en platós y en conversaciones privadas, la polémica se desató, con partidarios de un lado y del otro, con acusaciones cruzadas y una opinión pública dividida. Los defensores de Rocío Carrasco argumentaban que la mujer había sufrido lo indecible y que su decisión de distanciarse de sus hijas respondía a motivos de protección personal y emocional, mientras que los seguidores de las jóvenes pedían respeto para ellas, reclamando que no se las juzgara sin conocer toda la verdad y sin valorar también su versión. Pero lo cierto es que, más allá de las discusiones, el daño parecía irreversible. La frase «tú no eres mi hermana» resonaba no solo como una acusación, sino como una declaración de ruptura definitiva. Porque en el fondo, esa frase es el reflejo de una relación rota, de un vínculo que se ha deshecho por completo y que ahora solo queda en la memoria y en la disputa pública. Terelu también aprovechó para criticar la forma en que algunos medios han tratado esta historia,
acusando a ciertos programas y periodistas de alimentar el morbo y de no buscar la verdad, sino la polémica. Es lamentable cómo se ha convertido en un circo donde todos quieren sacar partido, donde el dolor se convierte en espectáculo, afirmó con tristeza y enfado, dejando ver que, aunque ella estuviera en el centro del debate, también sentía la necesidad de denunciar ese circo mediático. Además, Terelú habló directamente de Gloria Camila y Rocío Flores, a quienes defendió sin titubeos. Dijo que ellas también han sido víctimas, que han crecido con una sombra que les ha marcado para siempre y que merecen respeto y comprensión. No son culpables de nada, son dos jóvenes que han vivido una situación complicada y que intentan salir adelante a pesar de todo, señaló, tratando de poner en perspectiva la parte humana de una historia que muchas veces se olvida entre titulares y rumores. La repercusión de estas palabras llegó hasta los círculos más cercanos a la familia, donde no tardaron en surgir reacciones y posicionamientos. Algunos allegados mostraron su apoyo a Terelú, mientras que otros criticaron su intervención, acusándola de entrometerse en un asunto que no le correspondía y de aprovechar la situación para ganar protagonismo. Pero lo cierto es que, sea cual sea la opinión, la realidad es que la guerra familiar estaba más viva que nunca y que la llegada de Terelú como voz crítica había avivado la llama de la polémica. En medio de este escenario, las redes sociales jugaron un papel fundamental. Comentarios, vídeos, memes, debates en directo, todo se convirtió en un campo de batalla donde las posiciones se radicalizaron y donde la frase de Terelú se viralizó rápidamente. «Tú no eres mi hermana» pasó a ser trending topic, usado como símbolo de una ruptura no solo personal, sino también mediática, una frase que representaba todo el dolor acumulado y que servía para marcar distancias. Pero no solo fue una cuestión de palabras. También hubo gestos, silencios, actitudes que evidenciaron que la fractura entre Rocío Carrasco y sus hijas no es solo verbal, sino que se refleja en cada encuentro, en cada ausencia, en cada mirada esquiva. El distanciamiento es palpable, pese a que algunos esperaban que la llegada de la televisión a la vida de Rocío Carrasco pudiera facilitar algún tipo de acercamiento, lo cierto es que el escenario sigue siendo el mismo, una familia rota, llena de heridas y sin una solución a la vista. Lo que hizo Terelú fue poner sobre la mesa un debate necesario, aunque incómodo. La maternidad, la familia, el perdón y el dolor son temas que, en este caso, se entrelazan con la fama y el escándalo, creando un cóctel explosivo que nadie sabe muy bien cómo manejar. ¿Dónde termina el derecho a la verdad y comienza la exposición mediática? ¿Hasta qué punto es legítimo juzgar a una madre o a unas hijas cuando el sufrimiento es tan grande y las heridas tan profundas? Mientras tanto, Rocío Carrasco permanecía en silencio, o al menos así parecía en ese momento, dejando que las palabras de Terelú y el ruido mediático siguieran su curso. En ocasiones anteriores, había utilizado la televisión para contar su versión, para explicar sus razones y para intentar cerrar un capítulo de su vida que se había convertido en un drama público. Pero el silencio ante esta nueva andanada de críticas indicaba que la batalla estaba lejos de concluir y que las heridas seguían abiertas. La situación también afectó a Ortega Cano, quien, aunque en un segundo plano, no podía evitar verse salpicado por la polémica familiar. La relación con su hija Gloria Camila es otro de los temas que, aunque menos mediáticos, forman parte de este entramado de tensiones y malentendidos que hacen que la familia siga siendo un foco de interés para los medios. Su postura discreta y prudente contrastaba con la intensidad de las declaraciones de Terelú, pero su presencia era inevitable en la historia. Además, la presencia de Rocío Flores, que también ha tenido que lidiar con la fama desde joven y con el peso de la herencia mediática, complicaba aún más el panorama. Su relación con Rocío Carrasco siempre ha estado marcada por la controversia, y aunque ella ha tratado de mantener una imagen positiva y de defenderse de las acusaciones, el juicio público es implacable y las palabras de Terelú no hicieron más que añadir leña al fuego. Este conflicto refleja, en muchos sentidos, la dificultad que tienen las familias cuando la vida privada se expone a la mirada de todos, cuando los problemas personales se convierten en espectáculo y cuando el dolor se transforma en moneda de cambio en un mercado donde la audiencia es la que manda. La historia de Rocío Carrasco,
Gloria Camila y Rocío Flores es un ejemplo claro de cómo la fama puede distorsionar las relaciones, de cómo las heridas se abren y se muestran sin filtros y de cómo, a veces, el amor se convierte en guerra. El caso también pone en evidencia la importancia de la comunicación y del diálogo en las relaciones familiares. Muchas veces, los malentendidos, las rencillas y las heridas no se resuelven porque falta esa conversación sincera, ese momento de empatía y comprensión que podría ayudar a cerrar heridas y a construir puentes. Pero en un contexto mediático tan saturado, donde cada palabra es analizada y cada gesto interpretado, resulta casi imposible encontrar ese espacio para la reconciliación. Terelu, con su intervención, ha puesto un espejo delante de todos, recordándonos que detrás del glamour, de las cámaras y de los titulares, hay personas con sentimientos, con miedos y con dolor. Que las relaciones familiares no son perfectas, que el perdón no siempre llega y que, a veces, la distancia es la única opción que queda para sobrevivir. La polémica seguirá su curso, las opiniones continuarán divididas y las heridas probablemente sigan abiertas durante mucho tiempo. Pero lo que queda claro es que la frase «tú no eres mi hermana» ha marcado un antes y un después, un punto de no retorno en una historia que, más que de televisión, es de vida real, de emociones y de conflictos que nos recuerdan lo frágil que puede ser el amor cuando se enfrenta a la presión pública. En definitiva, lo que Terelu Campos ha hecho es mostrar el lado oscuro de una familia rota, denunciar la falta de empatía y la manipulación que, a su juicio, se ha producido en esta historia y defender a quienes considera víctimas en esta trama. Es un grito que, aunque polémico, invita a reflexionar sobre los límites del dolor, de la verdad y del perdón en un mundo donde la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Así, la frase «tú no eres mi hermana» no solo apunta a Rocío Carrasco, sino que simboliza la fractura profunda que puede existir entre quienes se supone deberían ser el refugio más seguro, la familia. La repercusión de aquel enfrentamiento verbal no tardó en generar un efecto dominó en los medios de comunicación. Las cadenas de televisión, radios y revistas no tardaron en explotar cada frase, cada gesto y cada silencio para convertir esta nueva crisis en un tema central del día. Pero más allá del ruido mediático, lo que verdaderamente conmocionaba era la realidad que se escondía tras esas palabras. Una familia destrozada, un entramado emocional complejo y un reflejo de las dificultades que puede suponer mantener relaciones familiares cuando se mezclan heridas del pasado y la exposición pública. Poco después, la situación escaló cuando Rocío Carrasco decidió romper su habitual silencio y responder, aunque lo hizo con cautela y desde un punto de vista que buscaba la serenidad. En una entrevista en un programa muy conocido, manifestó que entendía el dolor de Terelu pero que también ella había sufrido y que su decisión de distanciarse de sus hijas no había sido sencilla ni tomada a la ligera. Explicó que había tenido que protegerse y que el daño que sentía era tan profundo que, por ahora, no podía abrir esa puerta. Este mensaje, aunque moderado, no hizo sino confirmar a muchos que la fractura seguía vigente, que no había espacio para la reconciliación inmediata y que las heridas aún estaban demasiado frescas. A la vez, la respuesta calmada de Rocío Carrasco fue vista por otros como una señal de fortaleza y coherencia, un intento de mostrar que detrás de la polémica había una persona que también había sido víctima de circunstancias complejas. La controversia también traspasó las fronteras del espectáculo para adentrarse en un terreno más humano. Expertos en psicología familiar comenzaron a analizar el caso, señalando que estas rupturas mediáticas reflejan conflictos reales que se agravan por la presión pública y que, a menudo, la exposición exacerba el daño emocional. Según muchos especialistas, este tipo de enfrentamientos no son solo un asunto de quien tiene razón o no, sino un reflejo de una comunicación rota, de miedos, de traiciones percibidas y de la necesidad urgente de encontrar mecanismos que ayuden a sanar esas heridas sin la necesidad de hacerlas públicas. Por otro lado, los seguidores de ambas partes no se quedaron atrás. En las redes sociales, los hashtags vinculados a esta polémica se mantuvieron en los primeros puestos durante días. Los fans de Rocío Flores y Gloria Camila mostraban un apoyo incondicional, defendiendo la inocencia de las jóvenes y criticando la dureza de Terelu hacia Rocío Carrasco. Por su parte,
Los defensores de Rocío Carrasco respondían con argumentos sólidos sobre el derecho a la protección personal y la valiente denuncia que había hecho contra el maltrato, recordando que no se trata de un capricho, sino de una cuestión de supervivencia emocional. Este choque de opiniones también creó un debate más amplio sobre el papel que juegan las madres y los padres en situaciones complicadas, sobre cómo el amor y el dolor pueden mezclarse de formas que resultan difíciles de entender para los demás. Y, sobre todo, puso en evidencia cómo los medios y el público, muchas veces sin ser conscientes, contribuyen a alimentar una dinámica que, en lugar de ayudar, puede hacer aún más daño. En medio de este panorama, la figura de Terelu Campos quedó reforzada como una voz que no teme hablar claro, aunque esto implique enfrentarse a poderosas figuras mediáticas. Su valentía al poner en entredicho a alguien tan relevante como Rocío Carrasco abrió un nuevo capítulo en la historia, un capítulo en el que se cuestionan las narrativas oficiales y se abren nuevas perspectivas sobre lo que realmente ocurre detrás de las cámaras. La polémica llegó incluso a salpicar a otros miembros de la familia y a personas cercanas. Amistades, colaboradores y conocidos tuvieron que posicionarse, o en muchos casos, mantener un prudente silencio para no empeorar la situación. Las apariciones públicas de Gloria Camila y Rocío Flores, en ese momento, también adquirieron un nuevo matiz, ya que cada gesto era interpretado a la luz de la polémica y se hacía objeto de análisis. Lo cierto es que esta historia tiene muchas capas y que los motivos que han llevado a esta situación son complejos y multifacéticos. Por un lado, está la historia de una madre que sufrió mucho y que decidió tomar medidas drásticas para protegerse a sí misma. Por otro, las hijas que han tenido que vivir en la sombra de ese dolor y que luchan por construir su propia identidad en medio del tumulto. Y, en medio, personajes como Terelu Campos, que desde su experiencia y perspectiva han decidido alzar la voz y poner en cuestión lo que hasta ahora parecía inamovible. Algunos analistas señalaron que este tipo de conflictos familiares no son únicos en el mundo del espectáculo, pero que la particularidad de este caso radica en la intensidad de la exposición y en cómo el público ha sido partícipe activo de un drama que, en esencia, debería ser privado. La línea entre la verdad y el espectáculo se difumina, y en muchas ocasiones, quienes pagan el precio más alto son los propios protagonistas, que ven su vida personal convertida en noticia día tras día. En los días siguientes a las declaraciones de Terelu, la tensión no hizo sino aumentar. Se filtraron mensajes privados, supuestas grabaciones y otros documentos que alimentaron aún más el fuego. Algunos medios se centraron en desmentir ciertas versiones, mientras que otros apostaron por profundizar en el relato de una familia en crisis, sin reparar en las consecuencias emocionales que esto podía tener. La situación también llevó a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios y sobre el papel que tienen en la construcción y destrucción de reputaciones. El periodismo de corazón, con su mezcla de información y espectáculo, se enfrenta a un dilema ético cuando se trata de conflictos familiares tan delicados. ¿Hasta dónde es legítimo llegar? ¿Es justo hacer pública cada palabra, cada discusión, cada momento de vulnerabilidad? Son preguntas que, tras este episodio, resonaron con fuerza en el mundo de la comunicación. Mientras tanto, Rocío Flores y Gloria Camila continuaron su vida con la resiliencia que han demostrado siempre. Ambas han tratado de mantener una imagen fuerte y positiva, enfocándose en sus proyectos profesionales y personales, pero la sombra del conflicto familiar siempre está presente, un recordatorio constante de lo complicado que puede ser llevar el apellido y el legado que les toca. La frase de Terelu, «Tú no eres mi hermana», quedó grabada no solo en la memoria de quienes siguieron la polémica, sino también en el corazón de quienes entienden que, a veces, el vínculo de sangre no basta para mantener una relación. Esa frase es el símbolo de un distanciamiento profundo, de una herida que no ha cicatrizado y de una verdad que, quizás, nunca se podrá contar del todo. En el fondo, esta historia es un reflejo de la fragilidad de las relaciones humanas cuando se ven sometidas a la presión, al dolor y a la incomprensión. Es un recordatorio de que detrás de cada titular hay personas con sentimientos, que las familias pueden romperse y que la fama no es un escudo contra el sufrimiento. Es una invitación a mirar más allá del sensacionalismo y a entender que,
aunque el espectáculo sea la norma, la realidad es mucho más compleja y dolorosa. Así, mientras la polémica sigue viva y las opiniones se mantienen divididas, la familia sigue su camino, marcada por una historia que ha dejado huellas imborrables. Terelu Campos, con su voz firme y sin miedo a las consecuencias, se convirtió en un actor más de este drama, una figura que no dudó en denunciar lo que veía como injusticias y en defender a quienes, a su juicio, han sido olvidados en medio del conflicto. En definitiva, el enfrentamiento entre Terelu Campos y Rocío Carrasco en defensa de Gloria Camila y Rocío Flores representa mucho más que un simple conflicto familiar. Es un espejo donde se reflejan las complejidades de las relaciones humanas, la dificultad de mantener la unión cuando las heridas son profundas y la inevitable tensión que surge cuando la vida privada se expone a la luz pública. Una historia que, aunque polémica, invita a la reflexión y a la comprensión, y que nos recuerda que, a veces, el amor se rompe y las palabras duelen más que cualquier acción. En la actualidad, la tensión entre Terelu Campos y Rocío Carrasco continúa siendo uno de los temas más candentes en el panorama mediático español. El enfrentamiento no ha hecho más que intensificarse, sobre todo porque la familia sigue siendo foco de atención constante, y cada nueva aparición pública o declaración parece avivar aún más el fuego de la polémica. Lo que comenzó como un choque verbal se ha convertido en un auténtico pulso que refleja, a su vez, las complejidades y contradicciones de una saga familiar expuesta sin filtro ante la sociedad. Terelu, lejos de retractarse, ha mantenido su postura con firmeza. En las últimas semanas, durante varios programas de televisión en los que participa, ha reiterado que la situación de Rocío Carrasco con sus hijas es un tema delicado que no puede ser simplificado ni ocultado bajo la alfombra del silencio. Ha insistido en que la protección y el amor verdadero hacia los hijos no pueden condicionarse por conflictos ni por el resentimiento, y que la actitud de distanciamiento y de exclusión no es compatible con la verdadera esencia de la maternidad. Sus palabras siguen generando debate y dividiendo opiniones, pero al mismo tiempo han consolidado su papel como una voz crítica que no se conforma con versiones oficiales ni con medias verdades. Por su parte, Rocío Carrasco ha vuelto a optar por la prudencia, limitándose a responder en contadas ocasiones, siempre con mensajes medidos y evitando entrar en polémicas directas. Sin embargo, su entorno ha confirmado que la herida sigue abierta y que, pese al paso del tiempo, no existe una reconciliación a la vista. Su prioridad ahora es enfocarse en su vida personal y en proyectos que le permitan seguir adelante, aunque la sombra de la familia siempre esté presente. Rocío ha manifestado en círculos privados que su intención no es alimentar guerras ni crear enemigos, sino simplemente buscar la paz interior que tanto ha costado conseguir. Mientras tanto, Gloria Camila y Rocío Flores siguen siendo figuras públicas muy activas, y en los últimos meses han aumentado su presencia en redes sociales y en medios, compartiendo momentos de su vida con sus seguidores y proyectando una imagen de fortaleza y normalidad, aunque conscientes de que la polémica no las abandona. Ambas han expresado en varias ocasiones que el cariño y la relación familiar son temas complejos y que no todo es blanco o negro, dejando abierta la puerta a la esperanza, pero sin perder de vista que las circunstancias han cambiado para siempre. En este escenario, las declaraciones de Terelu Campos han servido también para abrir un diálogo más amplio en la sociedad sobre los conflictos familiares y cómo estos se gestionan cuando el foco mediático está tan presente. Se ha empezado a cuestionar el papel que juegan los medios de comunicación y el público en la perpetuación de estas disputas y se ha pedido un mayor respeto hacia las personas implicadas, recordando que, más allá del interés periodístico, hay vidas y emociones en juego. Recientemente, han surgido rumores y especulaciones sobre posibles acercamientos o intentos de diálogo entre las partes, pero hasta ahora no se ha confirmado nada oficial. La prudencia y la discreción siguen siendo la norma, y tanto Terelu como Rocío Carrasco parecen querer evitar nuevos conflictos que solo alimenten la polémica. Sin embargo, el peso del pasado y las heridas acumuladas hacen que cualquier paso hacia la reconciliación sea complicado y lleno de obstáculos. En definitiva, hoy la guerra mediática continúa, pero también lo hace la esperanza de que algún día, lejos de cámaras y titulares, esta familia pueda encontrar un espacio para la comprensión y el perdón.
Mientras tanto, las palabras de Terelu Campos, con su fuerza y sinceridad, siguen resonando, recordándonos que, a veces, el verdadero drama no está solo en lo que se dice, sino en lo que no se puede decir, en los silencios que duelen y en las heridas que tardan en sanar.